La demanda de la Asamblea Constituyente es algo objetivo, algo que exista, está en la voz de los pueblos. Estimado Nicolás, ¿cómo está? Muy buenos días. A través de Exitosa, un saludo para el país. No sé si ha escuchado usted a Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, que insiste en la propuesta de que se adelanten las elecciones para el 2023 y que señala que ustedes están prácticamente en una coincidencia o en un acuerdo con los sectores más conservadores de la derecha dentro del Congreso para que al final no haya adelanto de elecciones y se queden hasta el 2026. ¿Qué es lo que tienen que decir ustedes sobre esto? Bueno, escuché algunas de sus últimas palabras. De hecho, están ensayando una narrativa para buscar responsables o culpables, porque aquí los que son directamente responsables y culpables de que no se defina en el Congreso de la República el adelanto de elecciones es la Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidido por Fuerza Popular. Eso hay que decirlo con claridad. Lo único que ellos tenían que hacer es cuidar los 93 votos que habían logrado en primera votación y luego, bueno, se venía o adelantábamos la legislatura o el 1 de marzo, venía la segunda votación y punto. Pero ellos un poco buscando su calculadora electoral en una circunstancia de comodines, no quisieron maniobrar, manipular y jalar para el 2023 para pasar los buenitos y que el resto son los malos, sobre todo la izquierda y Perú Libre. Les salió mal la jugada, a nosotros nos abrieron camino para meter el tema del debate de la Asamblea Constituyente, nunca en la historia del Perú se había hecho eso, llegamos incluso a una votación, fue un avance importante para la Asamblea Constituyente, de todo ello ellos son responsables, así que no cualquier cosa, bueno, obviamente tiene mucha experiencia para calcular discursos y dar otro mensaje al país. Pero ¿no? Congresista, en términos prácticos, estamos en una situación que ya resulta insostenible y donde desde diferentes sectores lo que se está reclamando es el adelanto de elecciones. Y esto depende en este momento de una votación en el Congreso. Entonces, la derecha más extrema por sus razones y ustedes por las suyas al final terminan votando igual o impidiendo que se alcancen los votos necesarios para que ocurra esta decisión de adelantar las elecciones para el 2023. Pero tenemos que ir a la pausa. Yo le rogaría, congresista, que se mantenga por favor conectado. Tengo que ir a un corte comercial y al noticiero y regresamos inmediatamente con usted, por favor. Gracias. Bueno, en todo caso, los extremos serían eso, ¿no? Que Renovación, por ejemplo, quiere quedarse hasta el 2026 y nosotros propusimos quedarnos 4 meses únicamente, porque en 4 meses sí se podían hacer las elecciones, existen antecedentes, ¿no? Y Fuerza Popular asume la conducta centrista, ¿no? O sea, viendo las próximas elecciones se están acomodando que ellos son centro, que hay otros extremos. Entonces, todo está calculado. Entonces, no hay que dejarse engañar a la población. La demanda de la Asamblea Constituyente es algo objetivo, algo que exista, está en la voz de los pueblos, porque este problema no es de coyuntura por un cambio de gobierno, de presidentes o de congresos, es de fondo, es estructural, es de sistema. Entonces, nosotros ya retrocedimos bastante, ¿no? Ya no asamblea, no, solamente consulta por si están de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Entonces, hicimos nuestra tarea. Ahora, quisiera terminar esta pregunta. Esta última semana, hasta el día de ayer, digamos, todos los que se llenan la boca de que ellos son los que quieren y exigen adelante elecciones, tenían el camino allanado, porque nosotros no tenemos en la mano nada con qué condicionar, porque de nuestros proyectos, todas de las mociones que presentamos han sido paralizados, han sido excluidos, marginados en la Comisión de Constitución. Por eso es que reclamábamos que hoy día haya pleno para reabrir en el debate el tema del adelanto, pero como usted ya estará enterado que hoy día el Parlamento no tiene pleno. Y ese es un mal mensaje para el país. Y trasladan para mañana, pero mañana solamente al parecer se va a tocar el tema de la acusación constitucional contra Pedro Castillo y no sé otro tema más. Entonces, el país tiene que darse cuenta también de qué cosas se está manejando a nivel de mesa directiva. Pero, es decir, cuando hubo la última discusión, digamos, más o menos ordenada, se planteó la posibilidad de al discutir la moción de minoría o la propuesta de minoría del congresista Quito, se propuso separar la votación, que se separara por un lado lo del acto de elecciones y por el otro lado lo de la Asamblea Constituyente, lo del referéndum para la Asamblea Constituyente. Es decir, no hay, porque, o sea, ustedes también le están pidiendo peras al olmo. O sea, ustedes quieren que un Congreso
que esté en contra de la Asamblea Constituyente acepte algo a favor de la Asamblea Constituyente. Eso no va a ocurrir. Pero de ahí tienen que poner por delante ustedes el interés del país. Es decir, nadie le está diciendo a ustedes que renuncien a su pelea porque en el Perú hay una Asamblea Constituyente, que yo creo van a perder, se ocurre, pero no importa. ¿Por qué no aceptar que haya elecciones y que uno de los debates de estas elecciones adelantadas sea el tema constitucional? ¿Por qué tiene que hacerlo la izquierda? ¿Por qué no ellos ceden? ¿Por qué no podíamos apurar las elecciones en 4 o 6 meses? Ya lo habíamos trasladado para julio y octubre, porque ya había pasado diciembre, enero, porque la propuesta la planteamos el 15 de diciembre del año pasado. Entonces, pero ellos, como verán, no quieren, en tanto más se arrastre, no, el adelanto de elecciones mejor para ellos. Y su excusa es que estemos planteando el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, es verdad que existe este entrampamiento, hay que admitirlo. Entonces, la solución está en el otro lado, en Palacio de Gobierno. Yo creo que tiene que tener lista su carta de renuncia para que efectivamente, si quieren darle un gesto al país de que esto debe resolverse desde el Ejecutivo, entonces, pues bien, la renuncia y punto, se adelantan las elecciones. Entonces al margen quedan estas intenciones, entrampamientos reglamentaristas y principistas, tanto de Perú Libre y otros grupos más. Claro, pero ¿no sería razonable también dividir la votación, hacer 2 votaciones, una votación por el adelanto de elecciones, otra votación por el referéndum para la Asamblea Constituyente? Exitosa. Nadie les está pidiendo que renuncien ustedes a sus convicciones, a sus puntos de vista. Bueno, yo puedo hablar por mí mismo ese tema. Es que nosotros tenemos posturas orgánicas, posturas de partido, y bueno, en el momento yo estoy haciendo una entrevista pública. No puedo yo como vocero darme la libertad de decir que sea así. Tendríamos que, justamente para eso son los espacios de debate, de deliberación, pero si ni siquiera se ofrecen esos espacios, hoy día no hay pleno, cuando hoy deberíamos estar justamente debatiendo esas posibilidades. Simplemente hay unas cierrapuertas para el tema del adelanto de elecciones en el Parlamento. Protesto públicamente eso, y el país debería saberlo. Ahora, una pregunta aparte antes de terminar, congresista. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto al proceso y a la posibilidad de que Vladimir Cerrón esta vez sí vaya a prisión? Porque este sería el segundo proceso a raíz de la solicitud de prisión efectiva para él. Bueno, obviamente no queremos que eso suceda. Personalmente quiero confiar en el Poder Judicial, que no va a encontrar muchos argumentos, razones para esta prisión. Quizás sea otra la decisión que tome, esperemos que así sea. Pero de no ser así, estamos en política. De hecho, esto es una persecución política. Cada vez que Vladimir Cerrón se lanza, como lo lanzamos, en mi caso yo lo lancé como candidato, ¿no? Tras estas eventuales elecciones que se vienen, y vino represalia contra mi persona, contra varios congresistas, contra Vladimir Cerrón. O sea, el contraataque es inmediato. ¿Usted opina que si hay elecciones adelantadas, Vladimir Cerrón sea candidato, pero él tiene el impedimento por la sentencia? Pero igual usted cree que él debería ser candidato. Ya cumplió con la sentencia anterior. Ahorita, bueno, tiene este último impedimento, es verdad. Pero bueno, espero que se pueda revocar. Nosotros tenemos la esperanza de que se revoque. Sí, y pueda estar habilitado para postular. Esa es nuestra posibilidad que estamos viendo. Ahora, una pregunta última, congresista. ¿Realmente usted cree que los males del Perú se deben a la Constitución del 93, que a eso se remiten los problemas? A mí me llama mucho la atención de que en toda la discusión que estamos teniendo hoy, el tema de la corrupción y la ineficiencia del aparato del Estado no sean parte del debate. Es decir, el Perú ha crecido extraordinariamente en términos macroeconómicos. El otro día hacíamos cálculos, 6 veces se ha multiplicado el presupuesto de la República. Y el problema es que las cosas están mal, en primer lugar y antes que por cualquier otra razón, porque tenemos un aparato de Estado ineficiente y corrupto, desde los municipios hasta el gobierno central. Sí, solo para desarrollar algunas respuestas rápidas, yo sé que no tenemos tiempo. Efectivamente, el tema de la corrupción no está desarrollado en esta Constitución, es un gran vacío, por eso una nueva Constitución. Ciencia y tecnología, poco o nada.
Inseguridad ciudadana, creo que es una frase, una oración que existe. Si no fuera porque Alberto Andrade supo interpretar la Constitución de alguna y se hizo esto de los serenazgos y todo eso. El tema de agro, hay un solo artículo destinado al agro, un solo artículo. Entonces hay enormes vacíos en la Constitución, por lo menos reconozcamos que está desactualizada y desfasada, ya para no confrontar con la gente que cree en esta Constitución. Ahora, finalmente, ¿van a ir si los vuelve a convocar Dina Boluarte? Entiendo que la primera convocatoria han declinado. No van a ir no van a asistir a ninguna reunión convocada por Dina Boluarte. Bueno, en realidad hubo una primera convocatoria telefónica, no la aceptamos. Hubo 2 formales mediante documento a mi persona. Yo sometí el pedido, la invitación a la bancada y a una reunión nacional del partido. No fui autorizado, se rechazó la invitación, no asistí por eso. Esta vez es a los líderes del partido, tendría que ser al presidente del partido, en este caso el doctor Vladimir Cerrón, a él le correspondería. Sabemos que ha habido una notificación virtual, no hay una notificación física en la Avenida Brasil donde está el local del partido, pero el doctor Vladimir ya se pronunció, ¿no? Que no va a asistir, obviamente, con quienes son responsables de todas las muertes en el país, por lo que el Perú está sufriendo, desangrándose, sobre todo mi región, que ha sido castigado con una militarización y encima que tiene el abandono y olvido histórico puro. Además, ahora el pago es ¿no? O sea, no se puede, no hay condiciones de diálogo con un premier con una conducta siempre represora y matonesca, y con una presidenta que no tiene tampoco una claridad en lo que ella quiere. O sea, y creo que ella no es la presidenta. Además, ayer le salió en paralelo la otra presidenta de facto. Así que así no se puede dialogar, ¿no? Muchas gracias al congresista Flavio Cruz, vocero de Perú Libre.